Nuevo nacimiento, vida nueva. Nuevo nacimiento, vida nueva. Juan capítulo 3. Vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 8. Les voy a pedir que se pongan en pie. Yo sé que algunos están cansados porque han trabajado toda la semana y demás, pero nada más van a estar en pie un momentito, así que Juan capítulo 3, versículo 1 hasta el 8, dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gloria a Dios por su palabra. Como dije, el mensaje de Dios se llama nuevo nacimiento, vida nueva. Si volviera a nacer, esa es una frase emblemática, que significa: si volviera a nacer sabiendo lo que sé, haría esto, lo otro o aquello, o no haría esto, no haría lo otro, no haría aquello. El problema es cuando las personas vuelven a nacer y siguen haciendo lo mismo. Dios nos hace volver a nacer, pero no es un simple nacimiento, no es un simple nuevo nacimiento, es una creación totalmente nueva. Y no es posible, teniendo la oportunidad de hacer las cosas de manera distinta, las sigamos haciendo igual. La condición de muchas iglesias a nivel mundial en este tiempo en realidad da pena. Los, entre comillas, nuevos nacidos siguen haciendo las cosas de la misma manera, y en algunos casos peor que los que siguen en la misma vieja vida. Y peor cuando salen con excusas como: es que todavía estamos en la carne, es que es difícil, hermano, es que todos tenemos luchas, etcétera, etcétera. Yo ustedes creo que han escuchado esas excusas. Algunos, que para mí son descarados, tienen como argumento que Dios es amor y que la Biblia dice, y entonces con la excusa de que Dios es amor permiten todo tipo de aberraciones. Dios espera mucho más de nosotros, por eso nos dio de su Espíritu Santo, para que con Él morando en nosotros dejemos de lado las excusas y comencemos a vivir de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. Ayer escuchaba que por primera vez un pastor pentecostal se declaraba abiertamente homosexual. Para que tengan una idea, entre la línea de los evangélicos hay dos marcadas corrientes: la corriente pentecostal y los tradicionales, por llamarlo de esa manera. Las iglesias más antiguas, los luteranos, los wesleyanos, los luteranos, los metodistas, los calvinistas, no son en general pentecostales. Los pentecostales son las iglesias que creemos en el bautismo del Espíritu Santo, como ocurrió en el día de Pentecostés, con el bautismo a hablar en lengua y todo este poco, las manifestaciones del Espíritu de Dios. Entonces, entre las iglesias tradicionales ya hay muchas iglesias que tienen pastores que están hombres casados con hombres.
tienen pastores que se visten de mujer y otras tantas aberraciones. Pero entre las iglesias pentecostales eso todavía no había pasado. Las iglesias pentecostales nos habíamos mantenido firmes. Y ayer estaba viendo que ya apareció el primero. Y bueno, eso indica que estamos yendo de mal en peor. Y con esas cosas nos damos cuenta que no todos los que debían vivir una vida diferente están dispuestos a hacerlo. Debemos comprender qué es lo que ocurre o lo que pasa cuando reconocemos a Cristo como el Salvador y Señor de nuestras vidas. ¿Cuántos han reconocido a Cristo como Señor o como Salvador y Señor de sus vidas? Bueno, nosotros vamos a hablar hoy de eso. Y usted se va a dar cuenta, bueno, en realidad no hoy, desde hoy y por un tiempo vamos a estar hablando de eso. Porque yo me doy cuenta que mucha gente no entiende realmente en qué se metió. Es como cuando de repente decidimos participar en un grupo y de repente nos damos cuenta que el grupo no era lo que yo pensaba. Hay muchos cristianos que están en el Evangelio, que viven el Evangelio, entre comillas, que están yendo a la iglesia, pero no tienen idea de lo que es el Evangelio. No tienen idea de qué significa el sacrificio de Cristo. No tienen idea de por qué murió Cristo. No tienen idea de lo que pasa cuando Cristo viene a nuestras vidas. Y vamos a empezar hoy a hablar un poco de ese tema y vamos a tomar este texto como base. Lo primero que tenemos que entender, Nicodemo se acerca a Jesús y le hace un comentario. Vino a cepillarlo, como decimos nosotros. Señor, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, Jesús tenía una particularidad. Tú le preguntabas a Jesús una cosa y Él te contestaba lo que realmente tú querías saber. O sea, tú vienes a decirme a mí que sabemos. Realmente Jesús le dice, tú no sabes nada. Jesús le dice, tú no sabes nada. Él está diciendo, de cierto te digo, te afirmo en este momento, yo quiero que entiendas que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué significa que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios? No me levante la mano, pero ¿cuántos de aquí cuando leen la Biblia no entienden lo que la Biblia dice? Es porque no ha nacido de nuevo. Cuando dice aquí el que no nace de nuevo no puede ver, es que no puede entender de qué se trata. Cuando usted agarra la Biblia y no entiende nada de nada, hay un problema. Porque Jesús dijo, yo le voy a dar de mi espíritu, le voy a dar el Espíritu Santo y Él les mostrará, Él les revelará. ¿Qué? Lo que dice la Biblia. Entonces hay un problema, estamos desconectados del Espíritu Santo porque no entendemos. El Espíritu Santo es el que nos muestra. Cuando usted nace de nuevo, ¿qué ocurre? Cuando yo nazco de nuevo, el Espíritu Santo viene y hace morada en mí. ¿Para qué? ¿Para poseerme como un demonio de posee a cualquier persona? No. Para mostrarme a Cristo, para mostrarme al Padre. Pero si yo no tengo el Espíritu Santo, si yo no he nacido de nuevo, si yo no he reconocido a Cristo como el Salvador y el Señor de mi vida, no puedo entender absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el que no ha nacido de nuevo está en tinieblas. Su mente está en oscuridad absoluta en cuanto a las cosas de Dios. Su mente es como un cuarto oscuro. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2,
versículo 14. Para que usted vea que yo no me lo estoy inventando. Dice 1 Corintios 2, versículo 14, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La palabra es del Espíritu de Dios. El hombre natural no la puede entender. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, tiene que tener el Espíritu Santo de Dios para poder entender las cosas de Dios. Ahora, déjeme bajar un poco el tono. Porque a lo mejor usted no entiende por qué es nuevo en el Evangelio. Pero si usted es viejo en el Evangelio, hay un problema. Porque si usted es viejo en el Evangelio y no entiende, es porque no quiere entender. Ya te iba a despedir. Es porque no quiere entender. Cuando usted quiere entender el Evangelio, mire, cuando usted quiere averiguar algo, ¿qué hace? ¿Ah? Investiga. Ahora, si usted tiene su Biblia en su casa y no la lee, ¿por qué es? Porque no le interesa. No me diga que porque porque no le interesa. Exceptuando un par de personas aquí que sabemos que no. El resto sabe leer. No la lee porque no le interesa, porque tiene cosas que son más importantes. Hay un problema en usted. Y yo no voy a decir que no ha nacido de nuevo, pero voy a dejar ese asunto a Dios. Porque el nuevo nacimiento pone en mí una de las cosas que ocurren cuando yo nazco de nuevo, es que empiezo a hacer las cosas distintas. Antes no me interesaban las cosas de Dios. Ahora mi interés está puesto en las cosas de Dios. Por eso, el que nace de nuevo busca la Biblia y la lee. Y se esfuerza por entender, pero obviamente al principio no entiende. Pero como no entiende, sigue leyendo. Y como Dios ve el interés de ese nuevo nacido en las cosas de Dios, el Espíritu Santo empieza a revelarse y a mostrarle. Y empieza a entender. El que no ha nacido de nuevo no puede entender las cosas de Dios porque su mente está en oscuridad. ¿Y por qué la mente de él está en oscuridad? Porque no tiene la luz de Cristo. La luz que alumbra a todo hombre. Juan capítulo 1 versículos 4 y 5 dicen: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Perdón, era 4 y 5, sí, perdón. En él estaba la vida, hablando de Jesús, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Si usted tiene a Jesús dentro de usted, si usted tiene el Espíritu Santo, la luz de Cristo está en usted. Y es esa luz la que ilumina su mente para que usted pueda entender las cosas de Dios. Pero si usted no le abre su corazón a Cristo, si usted no recibe a Cristo, pues está en tinieblas. ¿Por qué? Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La razón es que usted no ha recibido a Cristo. Tiene que recibir a Cristo. Tiene que abrirle su mente, su corazón, su vida a Cristo para que Él more y la luz de Cristo ilumine su mente y usted pueda entender las cosas de Dios. La gente no recibe a Cristo, la gente no viene a la iglesia, la gente no acepta el Evangelio porque están en tinieblas, porque están en su propia casa y no quieren dejar las tinieblas.
Pero cuando usted vino a Cristo, Él envió al Espíritu Santo a morar en su vida. Y el Espíritu Santo es la luz que todos necesitamos para caminar con Cristo, para entender las cosas de Dios. ¿Saben? Tenemos una amiga en común que es una muchacha de oración y que yo creo que lee más la Biblia que su esposo. Sinceramente yo creo que es así. Pero ella dice, yo estoy leyendo y me cuesta. Pero dice, pero él lo lee y de una vez. ¿Por qué? Porque hay un orden. Por eso es que Pablo dice que las mujeres aprenden en casa de sus maridos. Al hombre le debe ser más fácil, pero no significa que la mujer no debe esforzarse. Yo creo que mi esposa lee más Biblia que yo. Sí. Nosotros nos paramos en la mañana, oramos hasta las 5, yo me acuesto, ella se levanta y cuando yo me vuelvo a parar ella está sentada leyendo Biblia. No sé cuánto tiempo pasa, 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé. Digo, yo también paso mi tiempo, la verdad, pero ella tiene su disciplina cada mañana. ¿Por qué? No tiene nada que hacer. No, ella le da prioridad a la palabra de Dios. Ella quiere entenderla, quiere vivirla, quiere aplicarla. Y yo también. Yo tengo otros tiempos de oración, otros tiempos de lectura, pero pasamos tiempo leyendo y meditando en ella. Esto no es para vagos, esto no es para flojos, esto no es para gente que tiene otros intereses, esto es para gente que realmente entiende que lo más importante en la vida es Cristo. Y le da ese lugar, el lugar del primordial, el principal lugar, se lo da a Cristo. Y cuando usted le da a Cristo el primer lugar, el principal lugar en su vida, entonces Él dice, a este yo me quiero manifestar. Me gusta mucho allá en Segunda de Crónicas, creo que está, cuando la Biblia dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra buscando un hombre que tenga corazón perfecto para con Él. Ese hombre no existe. Lo que Dios está buscando es un hombre que realmente desee vivir para Él. Y eso es lo que hacen las personas que se dedican, que ponen a Dios en primer lugar en su vida. Usted, el Señor le hizo nacer de nuevo, no para que siga viviendo como vivía antes, no para que siga haciendo las mismas cosas que hacía antes, sino para que tenga una vida nueva, una vida mejor. Y sin Cristo nadie tiene una vida mejor. Todo el que vive sin Cristo está a la deriva, es como un barco en la mar que el viento lo lleva, que no tiene motor, que no tiene remo, y el viento lo lleva para donde sea y nunca sabe dónde va a parar. Pero nosotros sabemos dónde vamos a ir a parar. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Yo quiero mostrarles a ustedes el nuevo nacimiento. Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, mas a todos los que le recibieron, vamos desde el 11, a los suyos vino, Jesucristo a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué está diciendo? Miren, dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Cómo nosotros recibimos a Cristo? ¿Cómo en verdad yo recibo a Cristo? Viniendo aquí y diciendo, Señor, yo te recibo. No. Dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué es creer en el nombre de Jesús? Bueno,
Creer en el nombre de Jesús es creer que Jesús es Dios. Creer en el nombre de Jesús es creer que Jesús, como dice allá en Filipenses, se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Que se hizo un sirviente y murió para nosotros. Creer en el nombre de Jesús es creer que esa muerte en la cruz es suficiente para perdonar mis pecados. Es creer que porque yo creo, mis pecados han sido perdonados. Es creer que Jesús resucitó de los muertos y es creer que Jesús va a venir un día por mí. Eso es creer en el nombre de Jesús. A los que creen en su nombre, a los que creen lo que le acabo de decir, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No existen hijos de Dios si no creen eso. Si usted no cree en el nombre de Jesús, usted no es un hijo de Dios. Así que si no cree, este es su momento para empezar a creer. Este es tu momento para hacerse un hijo de Dios, porque es una decisión que usted tiene que tomar. Porque ya yo la tomé. Ya sabe lo que significa el nuevo nacimiento. Ahora dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, no nació porque alguien quiso que naciera. No nació porque un hombre y una mujer se unieron y nació un hombre. Dice que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y qué significa eso? Bueno, allá en Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Por lo tanto, Dios no tiene ningún hijo de carne. Dios hace nacer dentro de nosotros nuestro espíritu para que tengamos un espíritu que quiera seguirle, que quiera servirle, que quiera adorarle, que quiera caminar con Él, para que tengamos un espíritu y seamos personas que queremos hacer las cosas diferentes, no lo mismo que hacíamos cuando estábamos en el mundo. Cuando una persona que nunca debe decir si volviera a nacer es un cristiano, porque ya usted, si en realidad es cristiano, ya volvió a nacer. Así que ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que vivir de acuerdo a su nueva naturaleza. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y ya les dije lo que significa. Que no puede vivir de manera agradable a Dios. ¿Y por qué uno que no ha nacido de nuevo no puede vivir de manera agradable a Dios? Bueno, primeramente porque no puede entrar por la puerta estrecha. Antes de seguir, déjenme aclararlo. El pasaje dice primero que el que no nace de nuevo no puede ver. Y ya les expliqué que eso es, ni siquiera puede entender lo que es el Evangelio. ¿Ok? Pero cuando dice que no puede entrar, es que no puede vivir de manera agradable a Dios. ¿Y por qué no puede vivir de manera agradable a Dios? Bueno, eso nos lo aclara Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, dicen así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El que no nace de nuevo no puede entrar porque no encuentra la puerta. La puede tener enfrente, puede venir a la iglesia. En la iglesia le hablamos de Cristo, le explicamos de Cristo, le explicamos, pero aún así no logra entender, no encuentra la puerta. Es como aquel que está en un cuarto oscuro buscando, pero no halla, está buscando la puerta y la puerta está del otro lado y él está buscando de este lado. No puede ver, no puede entender, no puede saber nada, no puede entrar y por lo tanto no puede vivir de manera agradable a Dios.
¿Por qué no puede vivir de manera agradable? Porque no ha nacido de nuevo. Porque no ha sido engendrado de Dios. Nacer de Dios es nacer en el Espíritu. Nacer de Dios es nacer en el Espíritu. Y Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, que ya lo vimos, dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu. Ya usted nació de agua cuando nació del vientre de su madre, pero necesita nacer del Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesita recibir a Cristo, necesita creer de verdad en el nombre de Jesús. Sin eso jamás va a poder vivir una vida agradable a Dios, no va a poder entrar. Déjeme volver a decírselo, porque tiene que estar claro. Entrar en el reino de Dios es vivir la vida que agrada a Dios. No es llamarme cristiano y venir a una iglesia. No es sentarme y escuchar. No es leer la Biblia siquiera. Es aplicar los principios que están en la Biblia a mi vida y vivir de manera agradable a Dios. Si yo no puedo vivir de manera agradable a Dios, es porque yo no he entrado en el reino de Dios. Y no he entrado porque no lo veo. Y no lo veo porque no he nacido de nuevo. El nuevo nacimiento exige una forma de vivir nueva. ¿Por qué? Porque nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja vida está moldeada de acuerdo a nuestros padres carnales y o al ambiente mundano que nos rodea. Cada uno de nosotros, Andrés, Angelis, Paola, cada uno de nosotros, Celi, Joselín, todos crecimos en un ambiente. Algunos de nosotros tuvimos padres que se ocuparon de nosotros y otros tuvimos padres que no se ocuparon de nosotros. Y todos tenemos un ambiente que nos rodea, vecinos, escuela, lo que sea. Todas esas cosas influyen en nosotros. Y nosotros vivimos de acuerdo a esa influencia hasta que entramos en el reino de Dios. Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Déjeme, ok, mire, ayer conversábamos con alguien y le decía: nosotros hace 18 años atrás no teníamos idea de que íbamos a entrar. Nadie sabía, nadie tenía idea de que nosotros íbamos a entrar. Porque el que es nacido en el Espíritu no se guía por emociones, por sentimientos, sino que el Espíritu le dice aquí y allá, y él simplemente es guiado por lo que el Espíritu dice. Y aterriza donde el Espíritu le lleva. Acabo de pensar, por ejemplo, en Raúl. ¿Quién iba a pensar que Raúl iba a estar con Edith aquí en Will? El nuevo nacimiento exige una nueva forma de vivir. Porque en la vieja vida estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero en la vida nueva, Él nos ha dado vida. Y nuestros pecados han sido perdonados. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y en los de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo
que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén, amén. Y si estás vivo, o sea, estabas muerto, y el Señor te dio vida de entre los muertos, ¿por qué quieres vivir como los muertos? ¿Por qué la iglesia quiere vivir haciendo las cosas que hacen en los muertos cuando Dios te dio vida? Actualmente hay iglesias que quieren tener cosas como discotecas y que para atraer a los jóvenes. Déjeme decirle algo. Si nosotros no logramos ganar a este pueblo, si nosotros no ganamos a la comunidad predicando el evangelio, entonces simplemente no vamos a ganar a nadie. Atraerlos con música, atraerlos, eso no gana a nadie. Vienen a la muerte, porque esas iglesias donde se hacen tantas cosas para atraer son iglesias muertas que parecen vivas. Las únicas iglesias vivas son las iglesias que viven de acuerdo al evangelio, porque es el evangelio el que nos da vida. Es la palabra de Dios, en ella es donde nosotros tenemos la vida. Podemos hacer todas las campañas que queramos, todas las caminatas que queramos, y ustedes saben que yo estoy de acuerdo con que las hagamos. Pero si no predicamos el evangelio, no sirve de nada. Si no vivimos el evangelio, no sirve de nada. Estamos perdiendo nuestro tiempo. En la vieja vida nosotros seguimos la corriente de este mundo. Dice aquí que siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso es lo que hacíamos nosotros antes. Vivíamos haciendo lo que hacía todo el mundo. Pero Dios te sacó de ahí. Imagínate que estás en un río, en una corriente de esas de río fuerte, y el río te está arrastrando, y de repente alguien mete la mano y te saca de esa corriente. ¿Para qué quieres volver allí? Para que la corriente te arrastre y acabes estrellado contra una piedra. Ya te sacaron de ahí, no vuelvas. El Señor nos sacó de allí. En la vida nueva, nosotros seguimos la dirección del Espíritu Santo. Miren lo que dice Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación. Quiero que usted escuche esto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire, ahí no dice ninguna condenación hay para los que vienen a la iglesia. Eso no es lo que dice. Ahí lo que dice es ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, amén. Y el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se ve cómo se conecta? Cuando yo tengo un nuevo nacimiento, yo no puedo andar de cualquier manera, yo ando guiado por el Espíritu de Dios, porque ahora soy hijo de Dios y su Espíritu es el que dirige mi vida. Ya yo no tengo un lugar donde yo estoy. En este mundo no hay nada para mí excepto la obra del Señor. Aunque tenga casa, no estoy aferrado a esa casa. Mire, uno de los versículos que para mí ha sido más chocante en su momento es Lucas 14:33. Pero es que el Señor Jesús viene de versículo 25, dice que iba caminando y las multitudes le seguían, y volteándose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, hijo, esposa y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y termina al final diciendo en el 33, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así que si usted tiene una casa y está aferrado a su casa, más vale que la vaya soltando. Porque si usted está aferrado a esa casa, ya no puede ser discípulo de Cristo.
Porque mañana Cristo dice, deja esa casa y vete y véndela o regálala y yo quiero que te vayas. ¿Y qué vas a hacer? No, esta es mi casa. Bueno, quédate con tu casa, que el cielo es para otro. Si naciste de nuevo, es porque naciste de Dios. Si naciste de nuevo, es porque naciste del Espíritu. Si naciste por el Espíritu, dice la Biblia que el viento sopla de donde viene, donde quiere, y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene y hacia dónde va. Así es todo aquel que nació del Espíritu. Porque los que son del Espíritu son guiados por el Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Dios. No se puede ser verdaderamente cristiano si no se ha nacido de nuevo. Y no se ha nacido de nuevo si seguimos muertos en delitos y pecados. El nuevo nacimiento exige una vida nueva, una nueva manera de vivir. Primera de Juan 1.13, ¿no? Juan 1.13 dice, que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que nos quiere decir es que el que es nacido de Dios no es sanguíneo. No se deja llevar por sus impulsos, porque Él está gobernando por el Espíritu y no por las emociones. Quiere decir que el que es nacido de Dios no es carnal. O sea, no vive de acuerdo a las obras de la carne, como están descritas allá en Gálatas 5, 19 al 21. Pero lo puede ver después si desea saber cuáles son las obras de la carne. Además, quiere decir que el que es nacido de Dios no es un hipócrita, no vive para los hombres, no le debe nada a los hombres, no necesita que nadie lo apruebe, sino solo Dios. Amén, amén, amén. Segunda de Corintios 4:6 dice lo siguiente: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Su corazón y el mío, apartado de Cristo, estaba en tinieblas. Pero cuando Dios nos llamó, mire, la Biblia dice que nadie puede ir a Cristo si el Padre no lo lleva. Entonces Cristo, el Padre te agarró, te tomó de la mano y te llevó a Cristo. Pero cuando el Padre te lleva a Cristo, dice Cristo, nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Entonces Cristo te lleva y te presenta al Padre. Si has recibido a Cristo, no es para seguir viviendo igual. Tienes varios privilegios y aquí solo te voy a nombrar dos. Uno, debido a que has nacido de nuevo, puedes ver el reino de Dios, o sea, puedes comprender la palabra de Dios y debes corresponder a ese privilegio obedeciendo la palabra de Dios. Déjame repetírtelo de nuevo, porque como hijo de Dios tienes varios privilegios y te voy a nombrar dos. El primero, puedes ver el reino de Dios, lo que significa que puedes comprender la palabra de Dios y debes corresponder a ese privilegio obedeciendo la palabra de Dios. El segundo, puedes entrar en el reino de Dios, o sea que puedes vivir de acuerdo a las leyes del reino de Dios. La gente del mundo, por más que quieran, no pueden obedecer a Dios. Pero usted puede. Amén, amén. Porque el Espíritu de Dios mora en usted. Eso sí, y solo sí, usted ha recibido a Cristo. Si usted ha creído en su nombre. Si usted ha decidido vivir para Él. No sé si lo he entendido. Si no vives de manera agradable a Dios, es por una de dos razones. Primero, no has nacido de nuevo. O sea,
si tú no puedes vivir de manera agradable a Dios, es porque, uno, no has nacido de nuevo. O, dos, no te da la gana, lo cual significa exactamente lo mismo. Si tú has escuchado el Evangelio y has abierto tu boca diciendo que vas a tomar una decisión por Cristo, pero sigues viviendo como te da la gana, como dice alguien por ahí, me da la ganaderamente, finalmente no has nacido de nuevo. Y todavía, si respiras, tienes la oportunidad de volver a nacer. Si no has nacido de nuevo, si todavía no puedes vivir de manera agradable, yo te invito a que tomes la decisión de acercarte, de aceptar a Jesús. ¿Qué tal si cierran sus ojos? En ocasiones, no pocas, siento como que hablo en ruso, porque veo los rostros de las personas y siento que como que no entienden lo que digo. Yo quiero que usted sepa que su vida está en juego. Su vida eterna está en juego. Si todavía realmente no le has entregado tu vida a Cristo, mire, Cristo no te está pidiendo que simplemente vengas a la iglesia. Él no te está pidiendo que seas cristiano. Él te está pidiendo tu vida. Él quiere tu vida. Él ya te entregó la suya y ahora te está pidiendo la tuya. Es un intercambio.